tenemos una persona que nos va a explicar cuál es el proceso de elecciones populares para jueces y magistrados que son muy próximamente. Yo soy candidato en la elección judicial del próximo 1 de junio. Soy una de las propuestas más jóvenes. Convencidísimo de que la juventud no está peleada con la capacidad técnica. Todo el mundo siente a los tribunales como algo muy lejano, como algo muy frío. Pues es que tenemos la imagen del juez como un hombre de alta edad, ¿no? 60, 75 años. 60, digamos, pues sí, de tener unos años tampoco deslegitima a nadie. Pero el problema es que también lo pensamos como alguien que habla un lenguaje que nadie entiende. Y entrando al tema de las infancias, Vera, yo creo que esta es la mayor ventaja y que creo que hay que hablarle ahí con mucha claridad a todas esas madres que están preocupadas. Pero ciertamente tenemos que ser sensibles y es ahí donde yo pongo el tema. Pero tenemos que vencer también aquel viejo mito de que las partes son siempre iguales, ¿no? Porque cierto es que las partes no son iguales, ¿no? Siempre alguien se presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Entre Alas y Retos. Como les prometimos, tenemos una persona que nos va a explicar cuál es el proceso de elecciones populares para jueces y magistrados que son muy próximamente. Tenemos dudas en juicios de guardia y custodia y juicios por alimentos de nuestros hijos. ¿Dónde están los beneficios para nuestros niños con discapacidad? ¿Cómo vamos a visibilizar a las madres y a los padres? Aquí tenemos a un candidato joven, pero muy preparado y creo que nos puede sacar de todas nuestras dudas. Luis, bienvenido a Entre Alas y Retos. Muchas gracias, Vera, muchas gracias, Clau, por tenerme aquí con ustedes. La verdad es que pues para mí es un honor estar compartiendo con ustedes hoy este espacio. Efectivamente, yo soy candidato en la elección judicial del próximo 1 de junio. Como se pueden dar cuenta, pues sí, y ustedes lo saben, soy una de las propuestas más jóvenes, en este caso para contender como magistrado civil federal. Pero bueno, convencidísimo de que la juventud no está peleada con la capacidad técnica, ¿no? Yo a todos los electores les he compartido mi currículum, ¿no? Mi trayectoria profesional y académica, que finalmente es lo que nos respalda en esta elección histórica en la que por primera vez en muchos años no hay partidos políticos de por medio. Entonces nosotros vamos respaldados pues realmente por el apoyo de los ciudadanos, de personas que tienen iniciativas pues muy valiosas como la de ustedes y desde luego pues de la trayectoria que hemos construido. Entonces, con esa trayectoria es que yo me presento a la elección. Actualmente estoy contendiendo por el Distrito Federal Electoral número 8, que es el que comprende las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco y Milpalta. Entonces, todo el sur profundo de la ciudad podrá votar por un servidor. Aparezco con el número 36 en la boleta rosa. ¿Y qué quiere decir esto de la boleta rosa, no? Exacto, Porque explícanos un poquito más acerca de eso, no porque sí es nada. medio confuso. Sí, claro. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que un poco presentar, ¿no? al Poder Judicial. El Poder Judicial, yo lo que digo en resumidas cuentas es, desde que los seres humanos dejamos de imponer, digamos, la ley de uno sobre el otro, ¿no? Y nos dimos gobiernos de leyes y ya no de personas, pues tuvimos que repartir el ejercicio de esas leyes, ¿no? Entonces hay y recordando nuestras clases de la primaria, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El poder legislativo es el que crea las leyes que nos gobiernan, el ejecutivo es el que nos gobierna y con esos digamos que siempre hemos tenido trato en las urnas porque son pues finalmente los diputados, los senadores, los presidentes, presidenta ahora, los gobernadores, presidentes municipales, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? Pues el Poder Judicial es ese tercer poder que finalmente se encarga de dos cosas primordialmente, ¿no? De defender los derechos de los particulares frente al gobierno, es decir, que cuando alguien siente que sus derechos han sido lastimados o que se han atropellado sus derechos humanos por parte del Estado, pues alza la mano y entonces está ahí el Poder Judicial para hacer valer pues la Constitución, las leyes y los derechos humanos de todas las personas y por supuesto también de dirimir las controversias que se suscitan entre nosotros como particulares, ¿no? Que ahí entran los temas, como tú bien dices, pues desde temas de guardia y custodia, cumplimiento de contratos, disoluciones de sociedades conyugales en temas de divorcio, hasta pues bueno, lo que queramos imaginar, ¿no? En temas de relaciones con el sector financiero, con los sectores regulados, etcétera. Entonces, es muy importante, ¿no? Lo que está pasando. Y entrando un poco a lo que preguntabas, Clau, el Poder Judicial, ¿no? Pues el Poder Judicial se compone por muchísimos órganos, no es toda una pirámide, si lo queremos ver así, porque todos sabemos, pues, cuando hemos escuchado hablar de un juicio, que hay una sentencia y luego hay un tema dicen los abogados, vamos a la apelación y luego vamos al amparo. Pues bueno, todo eso obedece a una estructura de distintos funcionarios
encargados de conocer estos asuntos. Hasta arriba está la Suprema Corte, compuesta a partir de ahora por 9 ministros, 5 mujeres y 4 hombres. Después vendrá el Tribunal de Disciplina Judicial, que es una especie como de juez de jueces, que es un órgano nuevo, que básicamente se va a encargar de que los jueces y quienes pretendemos ser personas juzgadoras, jueces, magistrados o ministros, estemos haciendo bien nuestra chamba, ¿no? Entonces esto es algo muy bueno en el nuevo sistema porque pues básicamente yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Es como con los niños, ¿no? Si el maestro deja la tarea y no la revisa, pues Claro, claro. es tanto como si No hay avance. no lo hubiera Exacto. dejado, ¿no? O no sabemos, ¿no? Si la tarea se hizo, si se hizo bien, ¿no? O si a lo mejor solo apunté la fecha y ya lo metí a la mochila, ¿no? Entonces ahora va a haber un tribunal que se va a encargar especialmente de ver que los jueces estén cumpliendo con su labor, ¿no? Quienes pretendemos estar en estos cargos estemos haciendo lo que debemos hacer. Y luego vienen los magistrados, que los magistrados, y digo con perdón de los abogados que nos escuchen, pero pues porque el tema a lo mejor no es muy técnico, pero en los tribunales colegiados son básicamente como sucursalitas de la corte, por decirlo así, ¿no? Como O sea, el pleito de los ingenieros y los arquitectos, ¿no? De quién es más, si el ingeniero o el arquitecto. arquitectos, sí. Sí. Entonces, justo, o sea, pero digamos, sí, los tribunales colegiados deciden toman la última decisión de casi todas las controversias y luego los jueces de distrito, ¿no? Y básicamente así se compone el sistema judicial federal. Y también tendremos elecciones locales, al menos en Ciudad de México. Entonces es importante pues decirle a quienes nos escuchan que el 1 de junio recibirán en su casilla 9 boletas, ¿no? Y eso hace un poco distinta la elección, porque ahora pues no es de tachar, sino de colocar números. Entonces, por ejemplo, en el caso de un servidor, para votar por mí, habría que buscar la boleta rosa que dice magistrados de circuito, y en la boleta rosa va a haber una lista de candidatas mujeres y una lista de candidatos hombres. En la boleta nos permite ejercer hasta 10 votos por boleta, de tal manera que podemos seleccionar a 5 mujeres que queremos que lleguen a ser magistradas y a 5 hombres. Del lado de la columna de los hombres, las personas de Tlalpan, Xochimilco y Milpalta encontrarán en la lista el número 36, que es mi número de lista, tal cual, como en el colegio. Y para votar por mí es cosa de subir el número 36 a la casilla rosa de la columna de hombres y así están votando por mí, y el mismo ejercicio se repite en todas las boletas de todos los colores para todos los cargos que estamos platicando. Oye, eso es importante lo que acabas de decir, pero más allá del título, a mí me gustaría conocer al ser humano, ¿no? Antes de que votemos por el candidato, que por supuesto ya estuvimos platicando con él y es bastante interesante las propuestas que tiene, pero sí me gustaría conocerte un poquito más allá del título, ¿no? ¿Cómo alguien tan joven, como ya lo habíamos dicho, quiere ser magistrado? ¿Cómo nace esta inquietud? Ya, pues bueno, digo, aunque sí soy joven, ¿no? Pero ya tampoco tanto, ¿no? O sea, ya tiene algunos años que egresé, ¿no? Es que justo hablábamos hace unos días de que tenemos esta idea de que la experiencia viene como de toda la trayectoria y de alguien mucho más, y los magistrados que habían estado anteriormente, pues son personas mayores, y qué bueno que aclares ese punto, que no está peleada pues la edad con la experiencia, ¿no? Pero sí me gustaría saber, ¿hubo algo que te haya motivado a querer o hayas vivido algún tema de injusticia que tú hayas querido decir? Sí, a ver, definitivamente, vaya, me ha tocado ver muchas cosas, afortunadamente no vivir como en mi esfera personal, ¿no? De derechos, quizás una injusticia atroz, pero me ha tocado ver demasiadas cosas que me llevan a tomar la decisión de decidir, bueno, pues ahora voy a contender, ¿no? Desde que yo estaba en la Facultad de Derecho, empecé a trabajar como pasante y siempre he estado en el área de litigio, ¿no? De los famosos litigantes. Entonces, como litigante, uno se termina convirtiendo en un usuario constante del Poder Judicial, ¿no? Porque uno va todos los días, desde que uno es pasante, que si estar checando el expediente, estar platicándolo con los secretarios, platicar con los jueces, en la labor, digamos, pues de escritorio, estar diseñando, digamos, los argumentos para una buena contestación. Después, cuando un juez toma una decisión que uno considera que está errada, pues estar pensando, ¿no? En cómo combatir esa sentencia con algún recurso para que precisamente algunos magistrados nos puedan dar o no la razón. Y uno ve, pues bueno, muchísimas cosas. Entonces, a ver, y yo lo que creo, ¿no? Estoy muy convencido de ello, es que para nadie es ajeno, y eso es algo que uno ve en las calles, ahora que hemos tenido la oportunidad de estar platicando con mucha gente en campaña. Todo el mundo siente a los tribunales como algo muy lejano,
como algo muy frío, ¿no? Ya bien lo dices tú, Clau. Pues es que tenemos la imagen del juez como un hombre, varón, ¿no? De alta edad, ¿no? 60, Sí, sí. 75 años. 60, 75 años. Experiencia con doctorado. Exacto. Que pinta canas y que lo peor aún no es eso, ¿no? Porque tampoco, desde luego, el tema de, digamos, pues sí, de tener unos años tampoco deslegitima a nadie. Por supuesto. Pero el problema es que también lo pensamos como alguien que habla un lenguaje que nadie entiende, que su oficina pues no sabemos ni dónde está, y si supiéramos dónde estábamos y quién sabe si nos va a atender, y si nos va a atender pues no sé, o sea, a lo mejor necesitamos un abogado y para eso necesitamos tener más dinero, y si Claro. me llegara a atender pues no sé, me va a hablar en términos que no entiendo, ¿no? Porque en los tribunales federales se habla en términos de sobreseimiento y de ejecutoria y de cosas que son muy lejanas, pues, para la realidad de quienes no se dedican a esto. Y de contactos también. Sí. También, sí. Entonces, perdón, venimos claro. viviendo con el poder anterior, con el poder judicial anterior, venimos viviendo casos, historias de nepotismo, de corrupción, casos de madres con niños con discapacidad, a donde como no hay un acuerdo con el papá ve la forma de perjudicar a la mamá sin detenerse a pensar que es la cuidadora de primera línea de su hijo, ¿no? Que es la persona que ha dejado de generar para poder cuidar a su niño, y él, como no ha dejado de generar, tiene los recursos para poder hacer un juicio largo, tedioso y costoso que muchas veces la mamá de un niño con discapacidad no puede cubrir. El hecho de que nosotros nos acercáramos a ti como candidato es para visibilizar a nuestras madres. En este caso, Clau y yo también somos madres de niñas con discapacidad, con condición, niños autistas, pero que queremos también ponernos en los zapatos de las madres que están en esos procesos judiciales y que no avanzan, y que el papá tuvo los recursos, ella no, y al final de cuentas, pues porque el poder adquisitivo viene ganando por los procesos anteriores. Creo que todos los seres humanos somos muy difíciles a los cambios, y cuando vino lo del cambio del poder, pues la ignorancia, ¿no? La ignorancia de no saber cómo es este proceso judicial nos ha llevado a criticar, o muchas veces ahorita, ¿no? De no voten porque no sabemos ni qué vienen ni qué hacen. Pero también hay mucha gente también ya cansada de las injusticias del poder anterior. Entonces, para nosotros era muy importante ser escuchadas por un candidato, y joven sobre todo. ¿Por qué? Porque creo que tienes una perspectiva más fresca de lo que está pasando, ¿no? Exacto. De que no hay juicios justos, no estamos viviendo la justicia clara y expedita y pronta y expedita que siempre nos han vendido, porque no es así. Hay muchas madres no visibilizadas y hay muchas madres con situaciones legales injustas, ¿no? Entonces era muy importante para nosotros que nos platiques cómo es este proceso, y sobre todo que nos platiques de tu experiencia, porque en verdad no una persona mayor lo sabe todo, y al contrario, creo que tenemos ahí como que un poquito de, ¿cómo llamarlo? Pues no tenemos como que la visión joven de... Les llamamos pensamientos arcaicos, ¿no? Que muchas veces son muy cuadrados y tienen que ser las cosas así. ¿Por qué? Porque vienen de otra época, porque vienen de otra universidad, de otros parámetros. Porque finalmente también los estudios nos vienen dando tablas para muchas cosas, y entre ellos para ejercer. Entonces aquí sí es muy importante que sepan que una persona joven también puede tener la capacidad de visibilizarnos y ser justo en nuestros procesos, ¿no? Y creo que también es importante decir que hasta para ser candidato él pasó por un proceso interno de elección, ¿no? Nos hablabas de ese proceso que tuviste que hacer para llegar a ser candidato. Claro, sí, por supuesto. Pues miren, si quieren, a ver, va yéndonos como un poquito por puntos, ¿no? Que lo que tocabas ahorita, Vera, del tema de nepotismo, corrupción, influyentismo, lo que sea, con eso yo creo a lo mejor se termina de responder la pregunta de por qué me postulé. Porque yo veo que existen dos realidades que parecen dispares o encontradas, pero ambas son totalmente ciertas. La primera es que sí había un reclamo social muy legítimo del nepotismo, de la corrupción, del influyentismo,
Y no solamente dentro del Poder Judicial, también del lado de muchos abogados litigantes. Yo siempre lo he dicho, un juez no se puede vender si no hay un abogado dispuesto a comprarlo. Y entonces eso también habla pues de la calidad de la abogacía en México. Y es Claro. una Así es. corresponsabilidad que tenemos vaya, que el gremio tiene que afrontar, creo yo. Y lo digo respetuosamente porque estoy seguro que adentro del Poder Judicial, inclusive digamos del que ahora se va, pues la mayoría de las personas seguramente son personas honradas que hacen su trabajo, digamos, por la derecha, como se dice comúnmente, pero desafortunadamente es como decimos coloquialmente, ¿no? O sea, pues unos cuantos frutos podridos en la canasta terminan echándonos a perder Claro. todo, ¿no? A todos. Y ese es el reclamo que finalmente se concretó en la reforma y hay que decirlo con toda certeza, es cierto que había muchos de estos problemas. Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción en su momento sacaron un reporte que le llamaron Poder Familiar de la Federación, y eso era una vergüenza internacional, ¿no? Donde demostraban cómo había estados de la República donde el Poder Judicial de la Federación se tomaban los cargos entre escasamente 3 o 4 familias. Es correcto. Entonces, era algo que ya sencillamente no soportaba. Pero por el otro lado, la segunda realidad, que es, digamos, el otro bando, ¿no? De los que no están muy de acuerdo con el nuevo proceso de elección, y que también tienen un punto de razón algunos de ellos, es que hoy, como se suele decir coloquialmente en México, pues es que hoy tenemos miedo de que el remedio nos salga peor que la enfermedad. Porque había un problema ahí, pero si ahora los vamos a elegir y no sé, y a lo mejor no sabemos cómo llegaron, quiénes son, etcétera, pues bueno, o sea, ¿cómo sabemos que esto nos va a solucionar el tema anterior? Y viendo estas dos realidades, que ambas tienen legítimas preocupaciones que a mí me parece que son ciertas, al menos tienen sus puntos válidos cada una de ellas, yo digo, bueno, pues si el país está en riesgo, y cierto es que el país nos necesita, que nos necesita a todos, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y nos dediquemos a lo que nos dediquemos, pues yo decidí cambiar mi plan de vida para dar un paso al frente y decir, creo que tengo la forma, la capacidad y la experiencia y el currículum, por decirlo así, para, empatando estas dos realidades, decir, pues bueno, yo me puedo presentar a la elección como una decisión responsable, que soy consciente de los problemas que había ahí adentro, porque yo los he vivido como litigante, he sido también una víctima del sistema judicial. Y siempre he dicho, pues si así nos va a los que nos dedicamos a esto, yo no quiero imaginar cómo le va a la gente que nos dedica a esto viniendo a pararse en un tribunal. Claro. ¿No? Y definitivamente. Entonces creo que eso termina definitivamente de responder a la audiencia, Claro. pues por qué me postulé, ¿no? En el tema de lo que decías, Claudia, el proceso, sí, efectivamente, hay un proceso, ¿no? O sea, yo no alcé la mano un día y dije, quiero ser magistrado y me apuntaron en una boleta. La Constitución prevé a partir de la reforma un proceso que consta de 3 etapas. La primera de ellas tiene que ver con que cubramos los requisitos constitucionales, es decir, años de experiencia, desde luego ser licenciados en Derecho, haber obtenido cierta calificación en las materias, o sea que tenemos que tener un promedio mínimo de 8 general y de 9 o superior en las materias por las que postulamos, ¿no? En mi caso concreto, pues las materias que tienen que ver con el derecho civil y con el derecho constitucional por ser un tribunal colegiado. Y después nos hicieron entrevistas en la etapa de idoneidad, que esa entrevista pues fue frente a 5 constitucionalistas destacados que propuso cada comité. Abogados de muy alto de muy hondo calado Sí. en el tema, nos entrevistan y llegan a la conclusión de si somos idóneos o no. Que la idoneidad no se cierra ahí, y ahorita les cuento por qué. Finalmente hubo una tercera etapa que es la de la insaculación, mejor conocida como la tómbola, en el cual la reforma dice, bueno, si ya tenemos a tantos candidatos que son idóneos, siendo todos ellos igualmente idóneos, pues da igual quién llegue. Entonces ajustamos el número de puestos y candidaturas disponibles a través de un sorteo, pues para decidir quiénes van finalmente a la boleta. Y les decía que lo de la idoneidad no se acaba ahí porque precisamente, por ejemplo, el día de ayer acudí al Instituto Nacional Electoral a presentar mi declaración 8 de 8, en la cual pues manifiesto que no he sido condenado por delito doloso, que no soy deudor alimentario, etcétera, porque la jurisprudencia establece que nos pueden evaluar la idoneidad hasta antes de entregarnos la constancia de mayoría y validez. Entonces, todos los candidatos finalmente seguimos siendo objeto de escrutinio y en cualquier momento, si llegara a saltar algo en nuestro historial profesional o personal, ¿no? Que no sea compatible con el cargo, pues nos pueden quitar la candidatura. Que anteriormente no se manejaba nada Exacto. de eso. Que es importante que las personas sepan que este cambio sí nos favorece en muchísimos aspectos. Claro, sí. Entonces, Sí.
con los cambios, con los miedos, con el que es que ya me tocó vivir, es que ya sufriste injusticia, es que ya me pasé por esto. Entonces, es bien importante que nosotros les hiciéramos saber a nuestros seguidores y sobre todo hasta nuestras mamás con estos juicios. Y también hay muy buenos padres que también están en juicios difíciles. Claro. No es algo exclusivo de la mujer, Claro. también es importante mencionarlo. Pero sí, bueno, yo no sé, yo no entiendo, yo no. ¿Por qué? Porque pues no estamos dentro de la materia, ¿no? Claro. Ahorita que mencionas, Vera, lo de concretamente los juicios por pensión alimenticia, ¿no? Ahí, pues bueno, qué padre es, ¿no? Que hoy tengamos la garantía de que precisamente presentando estos registros de no deudor alimentario, pues tenemos la garantía de que todas las personas que resultemos electas, ninguno podemos ser deudor alimentario. O sea, hoy por hoy nadie puede convertirse en juez, magistrado o ministro y yo siendo tengo, deudor. Perdón que lo interrumpa, tengo 2 historias de 2 madres que son ex esposas de jueces que no tienen pensión alimenticia porque la corrupción ha hecho que ellos, pues no te doy nada. Y una de ellas tiene 2 niños con autismo. Entonces ahí se da cuenta de la corrupción, del influyentismo, todo lo que la ha conllevado a ella a no tener las necesidades básicas cubiertas para sus niños con discapacidad, que ahorita ya el juicio lleva 8 años y ya son unos jovencitos y ella ha tenido que hacer circo, manoma y teatro para poder mantener a sus hijos. Entonces es yo creo que de muchísimas historias, de muchísimas cosas que nosotros queremos que cambien, pero realmente queremos un cambio positivo. Exacto. Al ser visibilizadas, al ser apoyadas, y nosotros queremos que usted se lleve la semillita y que sepa que nosotros existimos, que nosotras no podemos trabajar como quisiéramos, que nosotras no podemos generar como quisiéramos por el cuidado de nuestros niños. Creo que Clau y yo tenemos una bendición de tener niños autistas, pero hay niños con discapacidad física y su discapacidad física realmente requiere a mamá todo el tiempo junto de ellos. ¿Cómo generan? Claro. Hay niños que tienen traqueotomía permanente, que hay que cambiarle la valvulita, hacerle la limpieza, las curaciones, todo lo que implica la discapacidad física de un chiquito. ¿Cómo se desarrolla la mamá? O sea, si tiene aplicación de alimentos, curaciones durante las 24 horas del día, porque duermen 2-3 horas ellas, ¿en qué momento generan? ¿En qué momento pueden ganarse un dinerito y pagarle al abogado? Porque, pues, desafortunadamente los abogados comen y ninguno regala sus servicios. Entonces, creo que no ha sido visibilizada esa parte en el Poder Judicial. Creo que estamos realmente muy olvidadas en ese aspecto. Entonces, aquí entre Alas y Retos, pues quisimos preguntarle a las mamás, ¿qué te gustaría saber? Me dijo, pues que yo no entiendo nada. Nada más nos dijeron que iba a desaparecer el poder anterior y que ahora vamos a votar por elección. Bueno. Pero la gente, por la misma ignorancia, pues este color me gusta, este numerito es mi favorito. O está guapo el candidato, ¿no? Exacto. Sí. ¿No? Entonces, queremos darle en este momento a nuestros seguidores una visión más amplia de lo que es la selección y sobre todo con usted. ¿Nos podría platicar dónde estudió? Cuéntenos más de usted sobre el nivel académico. Sí, claro, con gusto. Pues mira, si quieres empiezo por ahí, igual ahorita me gustaría tocar un poco este tema de las infancias, que sobre todo para mí es un pilar del eje de trabajo que propongo, porque, bueno, más en materia civil, pues yo digo, es la materia que se mete en nuestra casa, ¿no? Donde vemos precisamente el tema de guardia y custodia de menores, disoluciones de sociedades conyugales o inclusive protecciones de nuestros pequeños y medianos negocios, etcétera. Pero bueno, yo estudié en la Universidad La Salle, la licenciatura en Derecho, ahí en la Facultad de Derecho de La Salle, aquí en Ciudad de México. Actualmente estoy cursando la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Esto un poco porque si bien mi trabajo siempre ha sido en el litigio civil mercantil, yo siempre me he confesado, y la gente del gremio lo sabe, como un constitucionalista de corazón, ¿no? Por todo el tema de derechos humanos, de políticas públicas, etcétera. Es como una vena con la que también vibro mucho dentro del gremio. Y bueno, he tenido la fortuna de poder obtener una certificación en responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo por la Universidad de Berkeley en California. Y también recientemente ahí mismo en Berkeley pude participar en la Cumbre Corporativo Climática, que pues también son temas que tienen mucho que ver con el tema de derechos sociales, ¿no? O sea, desde luego el tener un medio ambiente sano y en final esquemas anticorrupción y todo esto, tanto dentro de la empresa como hacia dentro de las instituciones públicas, pues nos garantizan un mejor esquema de derechos sociales.
Y bueno, básicamente ese ha sido mi trayectoria académica y vaya, yo soy un convencido de que quienes nos dedicamos a esto no podemos dejar de estar también autoformándonos, ¿no? O sea, Claro. exactamente, soy fan de estar siempre actualizándome, Actualizando. no solamente con los libros, sino pues también con las jurisprudencias, las sentencias de México y de otros tribunales en el mundo, porque hoy pues no estamos aislados, ¿no? Tenemos que seguirnos enterando de qué está pasando en Colombia, en Chile, en Argentina, en En el todos Tribunal lados. Europeo, etcétera. Y entrando al tema de las infancias, Vera, yo creo que esta es la mayor ventaja y que creo que hay que hablarle ahí con mucha claridad a todas esas madres que están preocupadas con el tema de que, a ver, no hay que, como sociedad tenemos que ser muy cuidadosos de no dejarnos vender el cuento de que no estamos listos para votar a nuestros jueces. ¿No? Porque mucha gente dice, no, es que cómo voy a votar yo a los jueces si no sé exactamente ni qué hacen ni tal cosa. Y yo lo que les digo, bueno, a ver, pero ¿a poco nosotros, o sea, a poco entendemos como sociedad en general cuál es la diferencia exacta de competencias entre diputado y senador? O entre presidente municipal y gobernador. No, Sí, ¿verdad? Y sin embargo exactamente. siempre los hemos votado. Ajá, es correcto. O Exacto. sea, entonces no hay que dejarnos vender el cuento de que somos como una sociedad incapaz de votar a nuestros jueces porque no entendemos al dedillo qué es lo que hacen, porque tampoco es responsabilidad de la ciudadanía entender eso a perfección, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo pongo el ejemplo, ¿no? De diputados y de senadores, pues la realidad es que la gente no tiene por qué saber exactamente cuál es la diferencia en la que estriba la labor de uno y de otro, ¿no? Ujú. Sencillamente los conoce y se adhiere a su propuesta, pues a través de una postura política, del perfil académico, social, inclusive de la probidad personal que tenga esta persona, ¿no? Y con base en ello le da el voto, ¿no? Y lo vuelve un servidor público de representación popular. Hoy los jueces, que si bien es cierto, no directamente traemos una propuesta política, ¿no? En el sentido puro de la palabra, pero cierto es que sí, vaya, que sí tenemos que dar la cara ante la sociedad y decir, bueno, a ver, yo pienso esto sobre tema de tratamiento de infancias, de mujeres en situación de Claro. vulnerabilidad, de pequeños y medianos negocios, de defensa de la propiedad, de los pueblos y de los barrios originarios. Y entonces sí me doy cuenta, pues más o menos de qué perfil trae cada uno de los candidatos y en función de eso decido, ¿no? A quién quiero adentro. Y no tengo que saber, vaya, ni qué es amparo, ni qué es apelación, ni qué es agravio, ni nada de Ujú. eso, ¿no? O sea, Sí. es un tema de yo creo que como mexicanos nos la tenemos que creer, ¿no? Y decir como, no, pues somos una sociedad preparada, que además hay que decirlo, somos una de las democracias, sí, a lo mejor crecientes, pero también pues somos líderes en la región de América Latina, ¿no? Tenemos mucho camino andado y hoy por hoy pues tenemos la ventaja de dar este paso de forma completamente democrática y pacífica para elegir jueces, entonces que nadie nos diga que no podemos. Exacto. ¿Usted cómo cree que podamos nosotros levantar la voz o cómo tendríamos que llegar más a ustedes para que nos pudieran no favorecer, sino Ni simplemente revictimizarnos ni tampoco. victimizarnos? No. Un ejemplo a la pregunta que le quiero hacer, licenciado, es una madre en juicio de guardia y custodia. El papá le quiere quitar a su niño y le hacen pruebas al niño psicológicas, pero en este caso el niño tiene síndrome de Down. Obviamente, psicológicamente debe de haber un profesionista detrás que conoce cómo es la condición, cuál es la conducta del menor al momento de ¿cómo le podemos llamar? Cuestionamiento al menor de qué es lo que pasa en su casa. Y no lo hay. No lo hay porque no hay una persona que esté capacitada. No, pues yo tengo psicología, soy neuropediatra y abarco este tema. No hemos tenido personal así de capacitado en los juicios. ¿Tienes alguna propuesta para lograr eso? De que por lo menos, era lo que platicábamos hace rato, ¿no? De que tanto los magistrados, jueces, no sé, creo que sí deben de tener como esta conocimiento básico, por lo menos, Sí, claro. acerca de la discapacidad, ¿no? Porque hablo desde mi experiencia, ¿no? Llevo 2 años en un juicio y bueno, sí me sacó mucho de onda que al querer interrogar a mi hijo es autista, pues la persona que lo iba a interrogar pues no tenía conocimiento. Primero, no había ni leído el expediente. Entonces quería hacerle las preguntas como comúnmente se le hacen a otros niños, pero pues mi hijo no podía contestar nada porque pues no era un tema de su interés. Y me llama mucho la atención eso de que
Una, que no hayan leído el expediente. Y dos, que la persona pues no estaba preparada ni sabía absolutamente nada del tema. Entonces, esas cosas como que sí me brincan. ¿Tú tienes como alguna propuesta o algo para, primero que nada, gracias por escuchar a dos madres? El hecho de que estés aquí y que quieras escuchar a dos mamis contando su historia y queriendo conocer un poquito más acerca de tu trayectoria, pues eso creo que ya es importante y nos da visibilidad y es importante pues sentirnos escuchadas. Me gustaría saber si tú tienes alguna visión, alguna propuesta, no sé. Sí, sí, claro, no, hombre, pues vaya, a ver, muchas gracias. O sea, al final del día, claro, y vaya, no solamente en temas de infancia, hay muchos otros temas en los que hay mucho por hacer y sobre todo que hay un camino andado. Yo a veces no termino de entender por qué hay personas que teniendo la oportunidad no se han comprometido pues a estudiarlo y de llevarlo a la práctica, ¿no? Al final del día, como bien decías, Vera, pues bueno, finalmente como juzgador uno tiene que ser imparcial, ¿no? Uno no puede favorecer a ninguna de las partes, esa es el primer característica que tiene que tener una persona juzgadora, pero ciertamente tenemos que ser sensibles y es ahí donde yo pongo el tema de la sensibilidad y en lo que yo he acuñado como la opción preferencial por el más necesitado. Los que pretendemos ser los nuevos jueces, los nuevos magistrados de este país, tenemos que tener muy claro en mente este reclamo social que no es incompatible con la imparcialidad, porque tener una opción preferencial por el más necesitado, por el más vulnerable, pues no implica decir que le voy a dar la razón nada más porque es vulnerable, ¿no? O no implica decir que no voy a atender a lo que dice la ley o la jurisprudencia, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos que seguir haciendo, pero tenemos que vencer también aquel viejo mito de que las partes son siempre iguales, ¿no? Porque cierto es que las partes no son iguales, ¿no? Siempre alguien se presenta con más dinero, con más tiempo, con más recursos, con más contactos y a veces inclusive hasta con más ganas de fregar, dicho en términos muy llanos. Gracias, ¿no? O sea, por decirlo. Y eso, o sea, tenemos que ser muy conscientes de ello. Ahora, en tema ya del trato concreto y de cómo aterrizarlo esto ya en la realidad, en la vida de un tribunal, ¿no? O sea, yo lo que digo es, punto número uno, ¿cómo son los tribunales? Son espacios vacíos, o sea, fríos, pues realmente completamente, por ejemplo, es una lástima que un tribunal colegiado en materia civil, que es el cargo al que yo postulo, por ejemplo, donde se decide en última instancia el destino de los derechos de un menor en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, sea un lugar que es completamente desagradable para que acuda un menor y su madre, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, o sea, no hay cómo, ¿no? Pues es un lugar frío, abundan los tonos grises y blancos y negros. Deprimentes. Las luces son muchas veces muy molestas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para los espacios inclusivos de lo que hablábamos, ¿no? Que las luces frías, ¿no? mucho ruido, Tal creo cual. que se saturan. El tiempo de espera. Y la realidad es que, por ejemplo, ahí mi compromiso es muy claro. O sea, no hace falta realmente ni el gran presupuesto ni grandes cosas para cambiar eso. O sea, poner una mesita del tamaño de los niños, unos cuantos libritos, piso con foamy, pues es que eso, aunque el Estado no me lo diera, ¿sabes? O sea, eso yo estoy dispuesto, pues, estando en el cargo, a ponerlo de mi bolsillo para que exista, ¿no? Y una madre sienta la confianza de decir, bueno, voy a pararme al tribunal a platicar con el juez, con el magistrado. ¿Por qué? Porque sé que pues va a haber un lugar donde el niño va a poder estar a gusto, ¿no? En ese tiempo, ¿no? O sea, o antes de que la psicóloga o practique el interrogatorio, pues bueno, obviamente tener esa parte de la sensibilización y que también pues el niño pueda estar esperando en un lugar donde no se siente completamente ajeno o estupefacto. Que se sienta en un lugar seguro, ¿no? Sobre todo. Necesitamos tanta que el poder sepa de tantas carencias que tenemos, porque un ejemplo, ¿no? Para la ayuda de discapacidad del gobierno, tienen una ayuda de discapacidad nuestros hijos, yo la he tramitado 3 veces, nunca nos han llamado, nunca nos han dado la ayuda, pero pues tengo un esposo trabajado y tenemos una vida digna. Pero me dicen es que es el derecho de tu hijo, pero bueno, por el derecho de mi hijo yo he hecho el trámite, pero un ejemplo, Lick, necesitamos tu certificado de discapacidad extendido por un centro de salud, que es el que te acepta el bienestar, con no menor a 1 año, y lo tienes que renovar cada año para que lo tengas. La discapacidad no va, ahí dice discapacidad permanente en el momento que ponen el diagnóstico de cada menor. En 1 año no va a cambiar la discapacidad de mi hijo no va a dejar de ser autista al año, 1, 2. Para un centro de salud ser atendido hay que llegar a formarse a las 5 de la mañana para sacar ficha, hacer una fila de 5 de la mañana a 7, 2 horas, que es la hora en que empiezan a repartir las fichas. Los médicos llegan para empezar a laborar a las 8 de la mañana y vamos pasando a consulta dependiendo la ficha que nos haya tocado, ficha 8 a las 10 de la mañana.
yo con un niño autista en el frío, en la espera, que ellos no son nada pacientes, que es una característica del autismo, sí se da cuenta que algo tan simple es algo muy Sí, se complicado vuelve para caótico. nosotros. Entonces, algo muy simple que le estoy contando que puede ser para cualquier familia neurotípica, nosotros no la vemos difíciles por el hecho de la fila, la espera, el tienes que venir cada año, o sea, no cambia la discapacidad de nuestros hijos. Creo que podrían ser trámites más cortos, digitalizados. Sí, no tanto el ¿Y saben PDF, qué? ¿no? Con el CURP del niño ahí ya aparece, ¿no? Como en Estados Unidos, huella, tipo de sangre, delitos, o Más sea, práctico, ¿no? necesitamos algo así aquí en México, sobre todo para los niños con discapacidad, para los adolescentes y los adultos. Y hay una persona neurotípica que se volvió discapacitada en la tercera edad, como los pacientes de Alzheimer, ¿no? Que de Sí, ser también. 100% funcionales, ya son personas dependientes de otras, y es una discapacidad del Alzheimer. Entonces, muchas veces las leyes no se, como que no notan eso de nosotros. Por eso queremos dejar la semillita en un candidato joven como usted, para que no se olviden de nosotros, de los niños que necesitan ser favorecidos con sus pensiones, porque es en verdad ilógico que el papá gane muy bien y le dé a la mamá una pensión de 10 pesos cuando la colegiatura vale 16. Y aparte lleva terapias, y aparte medicamentos, y aparte... Sí, se vuelve irreal. Es irreal y nosotros vivimos el mundo irreal. Si ya sufrimos con la falta de inclusión y con la discriminación en México, imagínense con la justicia. O sea, realmente en conjunto somos defensores de un sector muy vulnerable. Y nos cuesta 3 veces más visibilizarlo y luchar por ellos, porque en verdad la falta de empatía, la indiferencia por parte de las leyes nos complican más todo, Lick. Sí, claro. Que bueno, un poco complementando también lo que estaba diciendo hace rato y que va en completa relación con lo que dices, Vera, pues por ejemplo, también hay un tema de volver a atender los protocolos. O sea, ya existen muchos protocolos que a veces no son implementados, que tienen que ver precisamente con protocolo para la atención de personas con discapacidad, ¿no? Exacto. O sea, y yo digo, bueno, pues si la gente se queja de que los tratan mal es porque claramente que hay secretarios, jueces y magistrados que no los leen. Y si los leen, no los aplican, ¿no? Es en cuyo caso, pues ¿para qué existen, no? Pues hay que tomar esos protocolos y emplearlos. El tema, por ejemplo, de las sentencias en lectura fácil. Hay sentencias en lectura fácil que es una obligación de todo juzgador cuando está justamente resolviendo los derechos de un menor, ¿no? Y aquí no hablemos de discapacidades, con que se trate de una persona infante. Se le tiene que comunicar al niño que ya es capaz de leer, de entender, ¿no? Pues con un lenguaje propio y adaptado a su realidad, qué es lo que ha pasado en el juicio y cómo es que cuál es la sentencia que se le está dando. Pues bueno, ha habido que hasta se ha prestado a la risa, ¿no? De algunas sentencias por ahí que usan términos que claramente son inentendibles para un niño, ¿no? Entonces, pues bueno, es de las primeritas cosas que tienen que cambiar y no se requieren, si se dan cuenta, hasta ahorita estoy hablando de cosas que no se requieren más que voluntad, ¿no? Claro, exacto. O sea, voluntad de ponerse a leer el protocolo y aplicarlo, voluntad de hacer una sentencia de lectura fácil que en verdad funcione y el niño le entienda. Voluntad de abrir la puerta cada que viene una madre, un padre, una persona de tercera edad, lo que sea. Disposición. Exacto. Eso es lo primerito. Y ya luego entran los temas que tienen que ver también con la relación, como tú bien dices, de otros órganos, de otros poderes, ¿no? Donde, pues bueno, muchos temas de mejora regulatoria que a lo mejor ahí los jueces y magistrados quizás no podremos resolver en lo inmediato, pero podemos empezar a tirar y justamente con esta legitimidad que tendremos dada por las urnas y dada por cada uno de ustedes con su voto, para empezar a buscar a través del enlace con los demás poderes de la Unión, es decir, con los gobernadores, con la presidencia de la República, con los legisladores, buscar esos enlaces para que cada quien dentro de sus propias competencias pues busque mejores leyes, mejores políticas públicas, simplificación de trámites y desde luego pues empezando por casa, empezando por el Poder Judicial, en donde habrá que precisamente seguir pugnando pues por el uso de herramientas tecnológicas, de que no se tenga la necesidad de estar acudiendo a firmar cosas que se pueden firmar en electrónico, todo ese tipo de cosas que bueno, ya hay un camino andado, pero falta mucho compromiso como ustedes bien lo saben. Exacto. Otra pregunta, Luis.
todos los candidatos en algún momento en campaña, pues nos explican muchas cosas, pero una vez que están ocupando la silla... Me ganaste, justo iba a decir. Se les olvida todo. Se les olvidan ciertas cosas, ¿no? En este caso, después de que primeramente Dios gane y creo que es una excelente opción para nosotros, una mente joven, brillante y con ganas de crecer y todo eso, creo que es lo que estamos necesitando ahorita en estos momentos en México. Una vez que usted está ahí, nosotros podemos volvernos a acercar a usted y preguntarle, oiga, ¿cómo van con estos avances? O ya no pueden, ya una vez que ocupen el cargo, ya no pueden dar entrevistas. Testimonios reales. Testimonios reales que lo pudiéramos volver a invitar aquí entre Alas y Retos. Claro. No, podemos seguir siendo escuchados. Sí, por supuesto. ¿Cómo manejarías eso para que no te pase eso de que...? A ver, o sea, quienes pretendemos ser electos nos convertiremos en servidores públicos, ¿no? O sea, y un servidor público que no se deja ver o no deja ser encontrado, pues es un mal servidor público. Está grabado esto, ¿eh? Sí, totalmente. Eso me gustó. Entonces, a ver, es la mejor parte del podcast. No, hay 3 cosas muy concretas. Yo desde ahorita en la campaña le estoy dejando a todos los vecinos, sobre todo pues del distrito en el que estoy contenido, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, pero también lo hago para toda la audiencia y para ustedes, el número de teléfono al que me pueden contactar, que es 55 11 31 05 18. Lo vamos a dejar en la lo podemos poner ahí en la descripción, el 55 11 31 05 18. Esa va a ser una línea abierta, que ahora sí que con el favor de Dios y la ayuda de quienes pueden votar por mí, pues espero que siga abierta siendo magistrado, pues para que ahí podamos sobre todo pues canalizar muchas dudas y insisto yo, o sea, no nos vamos o sea, no es que como magistrado nos vayamos a poner de una parte o de otra, sino que mucho podemos hacer por la sociedad, que sin duda es uno de los reclamos que trae inmersa la reforma, de decir, bueno, pues ahora salgan a la calle pues precisamente para en verdad sentirse esos servidores públicos, ¿no? Y qué clase de servidores públicos seríamos si nos negamos a servir al público, ¿no? Pues es una cuestión, me parece muy elemental. En segunda, la política de puertas abiertas. O sea, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, una vez que primeramente Dios estemos ahí, pues hay que mantener una política de puertas abiertas, empezando por hoy, desde la pandemia, que la pandemia, pues si yo no mal recuerdo, acabó en 2023, pero a algunos se les quedó la costumbre de decir, no, pues es que el magistrado, la magistrada ya no viene, ¿no? Pues hace home office, ¿no? Y nada más viene los días de sesión y eso si bien nos va, ¿no? O si no... si tiene ganas, si amaneció de buenas. Desde la comunidad de su casa, ¿no? Entonces, pues eso es... O se duerme en el curul. los diputados, ¿no? Cuántas veces se les ha cachado en eso, ¿no? Y la tercera es que tendremos que ser perfiles muy comprometidos. Digo, yo no puedo hablar por los demás, pero puedo hablar por mí, en seguir haciendo mucho trabajo de campo. Definitivamente, o sea, los que seamos los nuevos magistrados. Es que eso es importantísimo, que ustedes no estén únicamente en una oficina, que ustedes se den cuenta qué pasa afuera, desde la ventana del juez, del magistrado, se den cuenta lo que pasa afuera. Creo que sería muy importante y muy valioso para nosotros que sigan observando después de... Claro, sobre todo un tema de observación, y tú lo dices muy bien, porque, bueno, a diferencia podríamos preguntarnos cuál va a ser el trabajo de campo de un juez o de un magistrado. Pues bueno, la propuesta que yo tengo, ¿no? Y sé qué es lo que haría, obviamente cambia mucho del trabajo de campo de otros servidores públicos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, los alcaldes, los diputados, en la medida en la que ejercen presupuesto, pues le pueden resolver necesidades muy inmediatas a la gente, ¿no? Como temas de bacheo, de luminaria, de ese tipo de cosas, que desde luego en nuestro caso, pues, escapan completamente a nuestro control. ¿Por qué? Porque, pues, para principio de cuentas, ni siquiera ejercemos presupuesto, ¿no? Los jueces y los magistrados, pues, o sea, vaya, no tenemos un ejercicio de recursos públicos, ¿no? Sino que únicamente, pues, cada quien en el tribunal, pues, recibe una nómina, ¿no? Y es lo que cobra. Pero yo creo que tendremos que hacer el esfuerzo de seguir saliendo a las calles para observar la realidad y sobre todo para hacer muchas cosas que en realidad no se necesitan grandes recursos para eso, ¿no? Yo he propuesto el tema de el magistrado va a tu escuela, el magistrado va a tu grupo de madres de familia, el magistrado va a tu grupo de acción social en la comunidad, ¿no? Y entonces ahí podemos seguir formando a la gente en sus derechos, que eso no es incompatible con nuestra función como jueces independientes. Y claro, o sea, yo creo que ahí inclusive a muchos sectores del poder económico, ¿no? Y de otra clase de intereses, hasta miedo le vamos a dar, ¿no? Cuando vean que estamos formando a la gente en sus derechos y desde luego también en sus obligaciones y en lo que tenemos que para construir un México, pues, más democrático y con más conciencia. Y desde luego, en temas ya muy concretos de problemas, pues saben que como jueces obviamente uno no puede litigar en favor de nadie,
pero podemos canalizar, ¿no? Hace rato decías, es que los abogados pues siempre cobran, ¿no? Y yo ahora platicando con mucha gente en la calle les digo, oiga, pero usted sabe que hay muchas asociaciones que hacen trabajo pro bono y en verdad yo conozco concretamente en los colegios de abogados, en las barras de abogados, hay listados de centenas de abogados mexicanos de primer nivel que están dispuestos a hacer trabajo pro bono para este tipo de causas de infancias con Necesitamos vulnerabilidad, uno entre etcétera. alas y retos, Lick. Sí, claro, no, pues Necesitamos uno para nuestro grupo. hay que gestionar esos Ujú. enlaces, Sí. ¿no? Y ahí sí, o sea, y al final del día, nosotros no podemos litigar en favor de nadie, pero podemos decirle, oiga, ¿sabe qué? Que aquí está esta puerta de estos abogados que son excelentes, pues acuda con ellos y tenga por seguro además que cuando el caso llegue ya a nosotros, pues en el nuevo Poder Judicial, pues lo vamos a resolver con esta nueva perspectiva, ¿no? De ver Y con preferentemente justicia real, que es lo que Sí. todos estamos buscando. lo que todos estamos Ujú. buscando, ¿no? El tema de las infancias es importantísimo, más en materia civil. Siempre hablo yo de las infancias en plural, ¿no? Y lo recalco mucho porque así existe, ¿no? La infancia no es una. Las infancias son varias en la medida en la que hay infancias en condiciones de pobreza, hay infancias en condiciones de discapacidad, Exacto. hay infancias en condiciones de alejamiento social y cultural, hay infancias que pertenecen a los pueblos y los barrios originarios y que el modo que conocen de vida o que conocieron de vida a sus papás, quizás ellos ya no lo conozcan porque la mancha urbana les está comiendo todo. Entonces hay múltiples infancias que son, pues bueno, el compromiso por el que yo sé que trabaja Alas y Retos y por el que nosotros, y al menos yo me comprometo a trabajar con mucho ahínco desde la judicatura. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Clau? No, sí me gustaría preguntarte ya por último que en caso de que llegaras al cargo, esperemos que pronto nos des esa buena noticia, ¿qué harías para que la justicia no sea solo una palabra más del diccionario? Híjole, pues bueno, lo que me toca. Aparte de tu compromiso, obviamente, que ya nos platicaste, ¿no? Claro, sí. Digo, al final del día, la palabra justicia, que además tan difícil es definirla, ¿no? O sea, yo les puedo decir que después de cursar la facultad, ¿no? Y estar estudiando la maestría en constitucional, ¿no? Y en fin, podría uno acumular doctorados y posgrados si no logra uno definir qué es justicia, ¿no? Pero al final del día, más allá de la definición, todos sabemos que sí es injusto, ¿no? Y desafortunadamente vivimos en un mundo muy injusto. Por supuesto. Es un compromiso de todos, ¿no? Y también en este sentido, pues quiero hacer un llamado a la acción para que, insisto, el país nos necesita a todos. Exacto. Nos necesita a todos trabajando en lo que sea que hagamos. Hacer equipo. Hacer equipo, exactamente. Y reiterar mi compromiso. Mi compromiso es porque, pues, el nuevo sistema de justicia efectivamente sea de puertas abiertas, bajar a los jueces de esa nube en la que vivían, que ahora pues entendamos que debemos estar a la par, ¿no? O sea, tantas veces, y es curioso, si ustedes se han parado en un tribunal, que estoy seguro que lo han hecho, todas las sedes judiciales tienen una especie de escalinatas que separan al tribunal del nivel de piso, ¿no? Como si uno tuviera que acceder a una especie de cosa de beatitud, ¿no? Para poder ingresar al tribunal. Y claro, no llevaremos pico ni pala, pero metafóricamente va a haber que destrozar esas escaleras para entender que somos ahora los tribunales de la gente y para la gente, porque al final del día, pues eso es lo que también somos, como quienes pretendemos ser servidores públicos, pues somos personas que el día de mañana pueden tener una causa que se tenga que litigar ahí adentro y que desde luego todo se resume en eso, ¿no? En trabajar como me gustaría que mi expediente fuese tratado, que al final del día el expediente no es un cúmulo de papeles, es la vida, la propiedad o la libertad de personas. De un ser humano. De un ser humano, exactamente. Muchas gracias por decirlo. Y por último, Luis, ese jovencito que era pasante checando boletín ha crecido y ha crecido mucho, que ya está como candidato. ¿Cómo te ves en un futuro? Pues bueno, ahora sí que con el favor de Dios y el voto del Distrito 8, pues yo espero estar aportando mucho, siguiendo cultivándome desde luego en estos temas y aportando bastante, no solamente desde el tribunal, sino también en el sector académico. Hay que volver a nuestras facultades, o aunque no haya sido nuestra facultad, no hay que seguir ahí en las escuelas pugnando porque cada día haya mejores abogados, porque sin duda también es un compromiso que yo tengo con el gremio, ¿no? Como parte de él, que no solamente hay que tirarle a ser un buen magistrado, hay que tirarle a seguir formando
a mejores abogados que conozcan las novedades de lo que pasa en México y en el mundo, como lo decía anteriormente, siempre actualizado. Para mí es un gusto, ¿no? Siempre tengo excelentes profesores que son gente muy, muy competente en temas de derecho comparado, de saber qué está pasando en Europa, en Estados Unidos, en latitudes tan lejanas como Asia, inclusive en temas precisamente de avances tecnológicos, derechos humanos, comprometernos con que la tecnología nos ayude. Afortunadamente hoy por hoy eso es una gran ventaja. Así es. Sobre todo en materia de, digo, a ver, yo soy fiel creyente que no sé, la inteligencia artificial nunca va a suplantar la sensibilidad humana para tomar una decisión en un caso, pero sí nos puede eficientar mucho la investigación, la sistematización de criterios, la terminología, y desde luego, y sobre todo el tema, ¿no? De no dejar de estar haciendo equipo en la realidad cotidiana de cada quien, hacia dentro de su casa. Sí, he conocido en la campaña mucha gente que está dispuesta a sumar, que en verdad que son guiados no por otra cosa más que por querer hacer el bien para su comunidad. Y eso siempre es algo a lo que uno no puede ser indiferente. O sea, yo se lo he dicho mucho a mis colegas, si hacer, o sea, tendría que ser uno como un completo soberbio para que haciendo este ejercicio de campaña y de platicar con personas como ustedes, como los vecinos de Tlalpan, de Xochimilco, de Milpalta, como los comerciantes con quienes me he acercado, pues sin duda eso es algo que me ha tocado el corazón y me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, también en ese sentido Luis ha cambiado en estos días de campaña, y ese es un compromiso que llevaré a donde sea que esté siempre. Pues muchas gracias por escuchar a este sector que pretendemos ser visibilizados. Este lugar, este espacio es un lugar seguro para ellos, pero más que un lugar seguro para que nos cuenten sus historias y su día a día con la discapacidad, también es un espacio donde los queremos apoyar. Y también la parte legal es fundamental para nosotras en todos los aspectos, tanto por la discriminación, la falta de inclusión y sobre todo en el ámbito legal. Luis, muchísimas gracias por escucharnos, por atendernos. Sabemos que eres súper ocupado, estás en días conflictuados, pero el hecho de que nos hayas permitido que conozcas pues todo lo que vivimos el día a día acá como mamás con niños con discapacidad, para nosotros realmente habla de tu calidad humana. Y Exacto. Creo que necesitamos gente como tú en el poder. Y que nos hayas permitido conocerte un poquito más, sí, ¿no? Más allá del título, como te decía al principio. Sí, claro. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos conocer un poquito más de ti, en tus redes sociales, cuáles son, ¿nos puedes decir? Sí, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, el agradecido de nuevo soy yo de poder estar aquí con ustedes, de ser escuchado por su audiencia. Siempre pues me reitero a sus órdenes y bueno, un poco de dónde pueden conocer más de mí. En todas las redes sociales aparezco como Luis Salcedo Roa, así mi nombre completo, @Luis Salcedo Roa, Facebook, Instagram, TikTok, ahí estamos también subiendo bastantes cosas de la campaña. Y bueno, en general también, pues ahora sí que a través de ahí podemos estar en contacto, también en el número de teléfono de WhatsApp que les daba, el 55 11 31 05 18, ahí estoy disponible, contesto yo directamente, llamada, WhatsApp, lo que se ofrezca. Y bueno, pues ahora sí que también a través de ustedes, ¿no? Si llega alguien que puede tocar, o sea, a quien le podemos servir, pues no duden Vamos a decretar que muy pronto estará aquí como ya como formando parte del poder y escuchándonos de nuevo. Claro que sí. Vamos a decretar eso. Yo encantado, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, Clau. Nos vemos en el siguiente episodio. Por favor, dejen sus comentarios, suscríbase y todo lo que quieran saber, aquí vamos a tratar de apoyarlos. Muchas gracias.